Todos los días parecen iguales, recorriendo las mismas calles. Al parecer nadie se fija en los detalles. Solo tienen el tiempo para cumplir con el trayecto de aquí a Bogotá y de Bogotá a aquí. Por cierto, yo vivo en Soacha, que actualmente es el 9º municipio más poblado del país. Es evidente que el territorio ha crecido de una manera acelerada. ¿En qué momento crecimos tanto? ¿En qué momento dejamos de saber quién es nuestro vecino? Pero hace mucho tiempo este territorio no era así. Mi nombre es Diana Camelo, yo soy arquitecta y participé en un proyecto de inventario de las haciendas antiguas y tradicionales del municipio de Soacha. En ese proceso se hizo un trabajo de identificación del patrimonio inmueble del municipio. En el proceso de investigación que se hizo el año pasado, se encontraron alrededor de 25 casas tradicionales asociadas al concepto de hacienda. Entonces son haciendas que fueron construidas desde la época de la colonia, pasando por procesos de modernización en la República y algunas otras casas más recientes construidas en los años 40 y 50. Las haciendas de la época de la colonia que se identificaron se encuentran la hacienda Chucua, la hacienda Canoas, la hacienda El Vínculo y parte de la hacienda Terreros. Del segundo periodo se encuentran que corresponde al periodo republicano y parte de la transición, que es más o menos desde 1880 hasta los años 40, se encuentran las haciendas Logroño, la hacienda Potrero Grande, Bozatama, Malachi y la hacienda Puerta Grande. Y del periodo moderno, que ya corresponde a las casas de hacienda que fueron construidas entre los años 50 y 60, se encuentra la hacienda Logroño, la hacienda Huertas y algunas remodelaciones de las anteriores haciendas mencionadas. Las haciendas que fueron construidas durante la época de la colonia se caracterizan por estar ubicadas al lado de una loma o de una montaña, en la caída de una loma, y esta ubicación tenía que ver con una necesidad de que las haciendas tuvieran un punto de control sobre los terrenos de la producción agrícola que se desarrollaba en la hacienda. Estas haciendas generalmente eran construidas en muros en adobe y en tapia pisada, por lo cual los muros podían medir más de 1 metro de ancho. Las puertas y las ventanas solían ser en carpintería de madera, en tablones muy sencillos y muy básicos, y la distribución de las casas usualmente se originaba alrededor de un patio, bien sea porque estaba compuesta de 3 cuerpos sobre los cuales se ubicaban los espacios o en un patio cuadrado. De estas haciendas, como El Vínculo y la hacienda Chucua, como tal, pues se destaca justamente esta espacialidad. Adicionalmente, pues las cubiertas solían ser en estructura de madera rolliza, es decir, que eran los maderos de los árboles sin mucho arreglo, los cuales pues se preparaban y se mantenían como en su forma rolliza, y sobre ellos se aplicaba una capa de chusque, el cual es una técnica en la cual se combinan bambusa muy delgada con varas, con cáñamo y con un material y con fibras naturales que se amarran y se hace una base con barro, y sobre eso se ubican las tejas de arcilla. Ya para la época de la República, ya Colombia está viviendo una influencia de la arquitectura clásica, entonces las formas arquitectónicas se estilizan un poco. Parte de esas haciendas, como por ejemplo la hacienda Terreros y la hacienda La Chucua, se modernizan algunos espacios de la casa. Los elementos decorativos como las carpinterías de la madera, de las ventanas, están talladas, algunas tienen ya formas de plantas, de flores, de hojas, que pues ya está haciendo como una búsqueda estética un poco más elaborada y desarrollada. Y
Y ya las construcciones más recientes, como lo son la Hacienda Huertas y la Hacienda Logroño, son casas que ya no están tanto pensadas como en este trabajo en el campo, sino un poco más como casas de descanso. Entonces son casas que ya las vemos mucho más cercanas a la exploración del lenguaje de la arquitectura moderna, en donde los muros son lisos, aparecen elementos en piedra pero ya manejados con otra intención estética. Algunas de ellas inclusive uno pensaría que estaban diseñadas para estar con la cubierta plana, que es una de las características básicas de la arquitectura moderna, pero pues por el entorno rural pues terminaron teniendo cubierta en teja de arcilla. Y los espacios ya están pensados más como en el tema del confort, entonces en tener grandes chimeneas que sean muy cómodas, que hagan muy habitable el espacio, tener unos entornos mejor pensados. Entonces ya los jardines aparecen con un cuidado especial, con un trabajo de jardinería especial, ciertos árboles son puestos de manera simbólica en estas haciendas, justamente como rompiendo con la tradición colonial, que pues es parte del proceso de la evolución de la arquitectura moderna y de la arquitectura en Colombia. Estas haciendas se encuentran en un estado diferente de cada una, entonces hay algunas haciendas que están muy descuidadas y tristemente abandonadas y lastimosamente son las más representativas, como lo es la Hacienda El Vínculo y la Hacienda la Chucua Vargas. La Chucua Vargas, que es justamente una casa tan maravillosa, que tiene unas características espaciales bellas y que pues lastimosamente fue víctima de un incendio hace tan poco. Lo mismo la Hacienda El Vínculo, que pues está un poco en mejor estado, pero pues realmente es factible que en cualquier momento pueda pasar algo, entonces es necesario tomar unas acciones que permitan la conservación y la recuperación de estos espacios. Hay otras haciendas que se encuentran en una condición de cambio de su uso, han pasado de ser de uso rural a ser uso urbano, y en ese proceso del uso urbano algunas han tenido la buena suerte de hacer desde que el desarrollo urbano ha sido pensado con la casa incluida. Entonces alrededor de la casa se han generado espacios culturales que pues permiten que la casa se mantenga y se conserve en un muy buen estado, como en el caso de la Hacienda Huertas y la Hacienda Logroño, que hace parte pues del conjunto religioso que se creó para Ciudad Verde. Hay otras que hacen parte y pareciera que están incluidas dentro de ese proceso de urbanización de una manera correcta, pero pues que uno siente que pudieron haber sido más respetuosos, como en el caso de la Hacienda Terreros, que la Hacienda Terreros pues si bien está en un parque y está junto a un colegio, que uno dice pues va a tener como un espacio y va a funcionar para una actividad seguramente cultural a futuro, pues también uno siente que el diseño urbano no fue pensado teniendo en cuenta la casa. Entonces el cerramiento del colegio se estrella contra uno de los muros de la hacienda. La cancha múltiple que se hizo, pues uno ve la cancha frente a la casa y uno realmente no puede apreciar la casa. Entonces se tuvo en cuenta, pero realmente no se dio una buena solución. Esta diversidad de estados nos está hablando que hay algunas que han tenido mejor suerte y otras. El ideal es que pues todas llegaran a poder recuperarse y tener un uso que les sirva a la comunidad y sobre todo que sirvan de testimonio de la historia de Soacha, que es tan importante para el país. Algo muy interesante que tiene justamente al poder ver el conjunto de las haciendas en Soacha es que uno puede ver la evolución de la arquitectura rural en todos estos ejemplos de casas. Es realmente un ejemplo muy valioso y muy importante. Solo existía la inmensa hacienda Santa Ana, que también era atravesada por el hermoso humedal Tierra Blanca, donde los campesinos tenían sembrados de trigo, cebada y papa. Con el transcurso de los años, Santa Ana se volvió barrio de forma lenta. En 1958 se empieza a construir el Colegio Antonio Nariño. A la vez que los terrenos de la hacienda son repartidos entre trabajadores que construyen las casas que aún hoy siguen en pie, y es hasta 1962 que nace legalmente la primera Junta de Acción Comunal.
Toda idea de progreso trae cosas buenas y malas. La llegada de barrios como Compartir o Ciudad Latina trajo el transporte público, más opciones educativas y la modernidad arquitectónica con la implementación de servicios públicos. Mi nombre es Priscila Riascos Fernández. Hace más o menos 36 a 38 años que vivo aquí en Ciudad Latina. La construcción de la casa o del barrio en sí, pues fue a raíz de la colaboración de todos nosotros los que fuimos llegando, porque fuimos llegando por etapas, poco a poco, de acuerdo a las circunstancias económicas de cada uno. Pero fue duro y difícil para muchos porque algunos veníamos sin recursos y nos tocó hacer nuestro rancho a base de tela asfáltica o paroy o guauda o latas de zinc, y la mayoría pues eran ramaditas, chocitas pequeñas con material desechable, porque cuando nosotros llegamos aquí no había agua, no había luz, no había alcantarillado, no había nada de servicios y ni siquiera transporte para trasladarnos de aquí a Soacha. Pero poco a poco se fue construyendo a medida que uno iba trabajando, iba abriendo chambas, porque por ejemplo para entrar la luz, el agua y todo eso, tocó con la comunidad trabajar para abrir las chambas, para meter la tubería, para meter la tubería de agua y para meter los postes, y todo prácticamente fue hecho a raíz del esfuerzo de la comunidad. Cuando llegamos aquí al barrio, no estaba sino solamente el barrio Ciudad Quito. De resto, todo lo demás era campo abierto. Y nosotros llegamos 4 años antes que el barrio Compartir. Cuando construyeron el barrio Compartir, lo construyó Pedro Gómez y compañía, que era en ese tiempo un constructor muy famoso. Y resulta que cuando hicieron las casas, a nosotros nos catalogaban como los peleones y los comunistas, y entonces hicieron un muro para dividir los dos barrios, que Ciudad Latina no se podía unir con Compartir ni Compartir con Ciudad Latina porque era para problemas. Al construir las casas hicieron un muro prácticamente de largo a largo de los dos barrios para dividirlos, y que hubiera, digamos, como una puerta pequeña donde uno que otro pudiera pasar. Pero el muro duró mucho tiempo evitando pues que tanto los unos como los otros pasáramos, pero igual con el tiempo tocó tumbar paredes y todo eso, porque ya se dieron cuenta que tanto nosotros los necesitábamos a ellos como ellos a nosotros. Se habitaba diferente el territorio, pero de manera natural nacía la unión vecinal. Los barrios se construían o se complementaban de la mano de sus habitantes. Mi nombre es Luz Marina Cabrera, soy habitante acá del barrio Compartir en Soacha. Como habitante de Compartir, mi casa fue una lotería, porque tenía apenas 28 años y sentirme favorecida ya con mi vivienda, con mi familia, pues era una fortuna. Aparte de que ser afortunada de conseguir mi casa en una edad tan joven, pues también fue muy chévere porque nos la entregaron digamos, con todas las comodidades arquitectónicas. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos las instalaciones para un colegio, teníamos las instalaciones para un jardín, y teníamos las instalaciones para una casa comunitaria. Entonces empezamos a autogestionar. Autogestionar era poner a funcionar todo eso que nos habían entregado en las partes comunales, con almuerzos de olla y haciendo rifas y muchas cosas de estas logramos
abrir el colegio con harto esfuerzo que se llamaba en ese entonces ASOCOM, que era Asociación Comunitaria de Compartir. Empezamos a trabajar por nuestras cuadras, mantenerlas bonitas. Para Navidad nos gustaba arreglarlas, poner adornos, y una parte un poco difícil fue la convivencia inicial, porque aunque estuvo la euforia y la felicidad de todos por nuestra casa, no sabíamos que era vivienda bifamiliar, y estas viviendas de compartir son bifamiliares y nosotros, ¿eso qué es? Entonces pues hubo muchos sustos de algunas personas, porque bifamiliar es compartir en el mismo espacio como propiedad horizontal un primero y segundo piso. Eso es una bifamiliar, ¿no? Pero inicialmente mucha gente renunció a su casa de segundo piso porque pensaban que si pasaba algo se quedaban sin casa porque solo el terreno estaba abajo. Bueno, y también entonces en la organización, ya en la parte humana, trabajando por cuadras. En ese entonces creamos una cosa que se llamaba delegados, y era que nombrábamos delegados por cuadras y nos reuníamos para crear cosas, y nace también la organización COAPSECONS, que es la Corporación Administradora de los Servicios Comunales del Barrio Compartir. Bueno, y con esto, entonces nos vemos próximamente aquí en TV Compartir. Mañana estaremos también transmitiendo la emisión de la novena de Aguinaldos con la gente de Compartir, la gente que hace que compartamos esta Navidad. Ok, entonces nos vemos mañana en el canal número 10. Listo, hasta mañana. También fueron tiempos muy lindos, donde éramos bastante unidos. El crecimiento enfrenta al municipio a otro reto: la llegada de los megaproyectos de construcción. Los nuevos residentes eran unos completos desconocidos que venían de diferentes partes del país, con nuevas costumbres y nuevas formas de ver la vida. Las palabras sentido de pertenencia están siendo resignificadas por culpa de la modernidad, y la identidad se comienza a construir de diferente forma, donde los intereses individuales prevalecen, olvidándose de la memoria rural y barrial. Es cuando en las calles más antiguas del municipio se vuelve popular la frase: Soacha es de todos, pero no es de nadie. Mi nombre es Camila Andrea Carrillo, hago parte de la Corporación Semillas de la Tierra del Sol, una organización de carácter socioambiental que trabaja y hace incidencia en ecosistemas de humedal en el municipio de Soacha. La llegada de la ciudadela con subsidio Maiporé evidentemente pues genera un proceso de transformación en términos del ordenamiento territorial de la zona. Este espacio se transforma completamente, digamos que era uno de los últimos territorios del municipio de Soacha, en donde pues la gente podía hace un par de años venir a caminar, se encontraba todavía, ¿cierto?, con un área pues natural, donde podía venir a contemplar el humedal, pero a partir de la construcción y del crecimiento urbanístico que se da en esta zona, y también el que se da a partir de la autopista, pues las dinámicas en los humedales empiezan a transformarse. Entonces el humedal, el vínculo Maiporé, podemos hablar, digamos, haciendo un poco como una radiografía de tiempo atrás, pues toda esta zona era una zona completamente inundada, ¿no? Lo que nos habla también un poco la historia en términos geográficos es que el humedal, el vínculo Maiporé, era un solo territorio con el humedal Neuta, y el humedal Tierra Blanca se conectaba a esta parte que tiene Maiporé pues con toda ya la estructura hídrica del humedal Tierra Blanca. Entonces los cambios que se dan son en términos de la estructura, de la conectividad ecológica y pues también en términos de la biodiversidad, porque cuando empiezan a llegar las viviendas pues se transforma completamente el uso del suelo, que impacta pues el espacio.
Lo que motiva en este momento el proyecto y obras de reconformación hidrogeomorfológica y de restauración ecológica que se adelantan en los humedales de Maiporé fue una acción popular y un ejercicio ciudadano en defensa del ambiente. Entonces, inicialmente se interponen unos procesos de denuncia por algunos impactos que se venían dando en el territorio. Entre esos procesos, la CAR solicita con subsidio mover la sala de ventas y el colegio que habían quedado dentro del área del humedal. Y a partir de esto y de todo ese proceso legal y jurídico que se empieza a dar en cabeza de la ciudadanía, se logra también que la CAR exija con subsidio el desarrollo de los estudios ambientales para determinar pues las condiciones del área, pero también que más adelante iniciara un proceso de restauración y de reconformación, que es lo que estamos viendo y que se empieza a ejecutarse a partir del año 2017. Entonces podemos aquí también resaltar digamos, el valor que tiene la movilidad ciudadana y de la comunidad, pues que es la que empieza un poco a manifestar su preocupación respecto al crecimiento que se daba en términos urbanísticos y a las condiciones en las que podían quedar los ecosistemas de humedal. En este territorio maravilloso existen personas que están cambiando su entorno. A partir del componente de la restauración y la reconformación se establece también el desarrollo de un eje social y en ese eje social estamos nosotros acompañando. Entonces, a partir de blindar también las intervenciones que se están haciendo en el humedal El Vínculo como en el humedal Tierra Blanca, pues se da cuenta de que uno de los ítems más importantes es fortalecer la apropiación y la participación de la comunidad. Se entrega este espacio para construir y para habilitar el aula ambiental de los humedales de Maiporé, y también se viene desarrollando toda una agenda ambiental a partir de 3 ejes: investigación, educación y comunicaciones. ¿Qué es este escenario? Un escenario que permite el encuentro de la comunidad, entonces poderlo como sentipensar el territorio desde acá. Que luchan para que la memoria no muera. Que nos hagamos dueños de nuestro espacio. Que valoremos esa naturaleza que tenemos que conservar. Que prestemos más atención a esos detalles de nuestro alrededor, a esas pequeñas pero hermosas historias de barrio. Porque habitar también significa abrigar y cuidar.